presenta wowmx.tv. Estamos iniciando Código Diverso a través de wowmx.tv y Escándala, y en esta ocasión me da muchísimo gusto poder tener aquí en el estudio al doctor Juan Carlos Mendoza. Él coordina el programa de investigación de salud LGBT en la UNAM. Ha hecho ya varios estudios, varias investigaciones que tienen que ver con salud LGBT, con poblaciones LGBT, y vamos a platicar del segundo diagnóstico situacional de las personas LGBT a las que está convocando. Ustedes pueden participar, ¿cómo? Pues contestando una entrevista un poquito larga, sí, pero vale la pena hacer esa entrevista. De todo esto y más voy a estar platicando con Juan Carlos, a quien yo le agradezco. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. A ver, desde hace ya un rato, más o menos unos 4 años creo, estás en este asunto de la salud, digamos que abierto al público, haciendo estas investigaciones de salud en poblaciones LGBT. Sí, bueno, estoy desde el 2014, 2015 más o menos ya como de lleno. Digo, antes estaba un poco más en la parte del activismo. Exacto. Pero en términos de investigación, sí, a partir como del 2015. Sí, bueno, estuviste en Reacción, a que ahora es Inspira, ¿no? Tu carrera ha sido larga, pero digamos que abierto al público, pues estas investigaciones tienen realmente un poquito, ¿no? Unos 4 años. Bueno, es que desde la licenciatura ando publicando. En ese tiempo, en 2007, hicimos un estudio sobre uso de condón. Okay. Y factores asociados a su no uso. Pero sí, ya de lleno. Más o menos. Oye, este segundo diagnóstico situacional de las personas LGBTQ+, de México 2021, repite la experiencia del primero. ¿Qué resultados, digamos, que al público que les podemos compartir así en grandes rasgos fueron los resultados? Se hizo el primero en 2015. Pandemia, ¿no? No, en 2015 otro. Se hizo el primero. Ok. Y la idea es hacerlo. Bueno, en ese tiempo soñé que sea como un censo, que cada 5 años se repitiera. Llegó pandemia y no lo pudimos hacer en 2020. Pero bueno, creo que ya hay condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces, en 2015, algunos resultados relevantes que encontramos. En ese tiempo, bueno, creo que es importante hablar de qué compone este diagnóstico. Claro. Este diagnóstico compone temas de discriminación principalmente. Nos interesa mucho saber cómo las personas son discriminadas, por quiénes son discriminadas. Allí indagamos formas, porque es muy distinto una forma evidente como el que te griten, el te insulten, pero también formas muy sutiles como el hecho de que no quieran hablar de tu orientación sexual, que mucha gente no lo consideraría ni siquiera como una violencia. Claro. Y eso es lo que nosotros le llamamos microagresiones, que son sutiles, son cotidianas y están allí y tienen un impacto. Justo sobre el impacto, lo que buscamos es saber cómo impacta en salud mental. Indagamos temas de salud mental, indagamos temas de prácticas sexuales. El diagnóstico tiene un enfoque muy de salud. ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros nos dedicamos más a la salud y es un tema que nos interesa, pero además vinculamos, porque la salud está muy relacionada con el contexto social. Entonces es muy importante entender cómo este contexto social influye en nuestra salud. Entonces en 2015 lo que encontramos es que al menos el 60% de la población había sido discriminada alguna vez en su vida por causa de su orientación sexual o identidad de género. Entonces, ese es un dato importante y que queremos seguir indagando actualmente. ¿Por qué? Porque en estos últimos 6 años ha habido cambios, principalmente legislativos,
aunque eso no se traduce necesariamente en cambios sociales, Claro. pero queremos medir si estos cambios legislativos pues han tenido impacto en que las personas hayan experimentado menos discriminación o en su caso si se ha mantenido constante. Eso nos indicaría, que es algo que nosotros creemos, que no es solo o que no es suficiente solo el hacer cambios legislativos si no se aterrizan a nivel de la población. O sea, ¿de qué sirve que en casi 16, 17 estados, ya perdí la cuenta, exista matrimonio igualitario? Cuando 21 va, 21, ¿no? fíjate, ya me quedé atrasado. Pero si eso no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de las personas LGBT, pues no va a servir de mucho. O en otros estados donde la identidad de género ya está dentro de las posibilidades de poderte cambiar de nombre al nombre elegido, pues digamos que son necesarios, no estoy diciendo que no sean útiles, son necesarios, pero están siendo solo parchecitos que no están llegando o traspasando más allá a la vida de las personas. Y además, las legislaciones, como bien lo apuntabas, pues son locales, ¿no? Estatales, y a nivel federal todavía, si bien hay un protocolo, ¿no? De atención a la salud LGBT. Que hay pues, todas sus asegúnes, porque un claro. protocolo que no tenga obligatoriedad solamente se convierte pues en una carta de buenas intenciones. Algunas instituciones lo retoman, pero no puedes obligar al personal cuando no está dentro de la obligatoriedad como el sistema de salud es profundamente complejo, ¿no? Está el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, sistema Sedmar. fragmentado que tenemos. Los estados tienen cada uno de algunos estados tienen propios sus propios servicios de salud. En Chihuahua existe pensiones civiles del estado que solo es para trabajadores del estado. Entonces, de pronto estas directrices que son de nivel federal no aterrizan a niveles locales. Entonces, el diagnóstico pretende justo medir la situación que enfrentan las personas. Un diagnóstico, yo quisiera hablar, que es una fotografía. Okay. O sea, también tiene sus limitantes, porque al ser una encuesta, no estamos siguiendo a las mismas personas en 6 años. Entonces no podemos decir que existe un cambio real, sino simplemente podemos decir, esto sucedía en 2015, esto sucede en 2021. ¿Cuántas personas que te acuerdes contestaron? 6.596 personas respondieron el diagnóstico de 2015. Esto, pregunto como buen ignorante que soy, ¿tendría que ser la misma cantidad o más para poder, o no? No necesariamente no funciona así. Okay. El tipo de estudio que nosotros estamos haciendo es un estudio no probabilístico. Okay. La muestra implica que quien quiera va a responder. Y entonces puede ser que, lo ideal es que fuera más de 6.596, eso es como el sueño de un buen investigador, okay. Pero no necesariamente va a ser necesario que lleguemos a las 6.596. Puede ser que contesten menos o que se superen, pero no hay un requisito como forzoso de cumplir con un tamaño de muestra. Y nuevamente puede ser que las personas de 2015 sean las mismas que respondan en 2021 o puede ser que sean totalmente distintas. Por eso no hablamos que estamos dando un seguimiento como persona a persona, sino simplemente estamos describiendo la fotografía del 2015 con la fotografía del 2021, pero puede ser un buen indicador. O sea, si encontramos diferencias, por ejemplo, que menos personas reporten discriminación, puede ser un posible, y digo así como con letras mayúsculas, un posible indicador que estos cambios sociales tengan un impacto. Si no existe un cambio, también puede ser un posible indicador que no está funcionando o que no estamos haciendo lo suficiente para mejorar las condiciones. Me llama la atención cuando hablabas de contexto social, porque también preguntan, hasta donde entiendo, sobre uso y consumo, uso, abuso, consumo de sustancias, ¿no? Sí. De dulces le llamamos de redes dulces. Sociales. No son dulces, son drogas y bueno, sustancias. Pero bueno. En la posición en la que estoy, al menos el grupo de investigación en el que estoy, le apostamos más a la reducción de daños, a respetar el uso y consumo de drogas, siempre y cuando, tampoco cuando digo siempre y cuando estoy limitando, cuando lo vemos como un problema de salud pública, cuando hay un consumo excesivo y cuando ya inicia un daño a la salud. Siempre va a haber un daño, el hecho de que te metas algo puede implicar un daño. El azúcar es una droga, ¿no? Al cuerpo, sí, pero
cuando hablamos de un daño es cuando ya repercute, por ejemplo, dejas de trabajar, ya presentas sintomatología grave en daño físico, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros queremos conocer es cómo consumen las personas LGBT. Aquí las preguntas están dirigidas hacia todas las poblaciones. Hablo de personas LGBT en un conjunto, pero el cuestionario va a abarcar dependiendo a la población con la que tú te sientas identificado, claro, identificada o identificada. Por ejemplo, para hombres gays, bisexuales va a haber ciertas preguntas, para mujeres lesbianas, bisexuales va a haber otras preguntas, y va a haber otras preguntas que se preguntan en general. El tema de drogas se pregunta a todas las poblaciones, y ahí preguntamos formas, porque es muy distinto consumir una droga inyectada, que una inhalada, que una tomada, pero también frecuencia, si las consumes diario, si las consumes de vez en cuando, rara vez. ¿Por qué? Porque no es la misma atención que se le tiene que dar a una persona que las consume diario, que las personas que las consumen de vez en cuando, por ejemplo, sobre todo recreativamente. Entonces, hablamos de un consumo excesivo o un consumo problemático, y es ahí donde tenemos que saber si realmente en la población LGBT de México estamos teniendo consumos problemáticos. Hay muchos mitos en redes sociales, que ya hay una epidemia que se nos está desbordando. O sea, pero a ver, los números en otras investigaciones dicen que sí hay más consumo. Ahí tendríamos que probar. Sí, hay algunas investigaciones que hemos reportado que sí existe más consumo en comparación de la población heterosexual. Luego investigamos por qué, aunque ya sabemos más o menos, ¿no? Pero... Sí, pero a mí lo que me llama la atención, y tiene que ver, porque en estas investigaciones no son perfectas, es muy importante que digamos que hay algunos sesgos, hay algunas limitaciones. Algo, por ejemplo, en el año pasado hicimos una encuesta sobre vivencias ante la COVID. Las hipótesis era que ante este contexto hostil, difícil en términos psicológicos, iba a haber mayor consumo de drogas. Okay. Lo que encontramos es que fue bajo el consumo de drogas. No porque no haya habido consumo de drogas, sino a quienes estamos llegando, a quienes estamos alcanzando. Entonces, probablemente la población que alcanzamos en Internet sea una población muy distinta a la que no va a acceder a estos espacios. Bueno, y además contestar, yo le pido a la producción a ver si nos puede ayudar, por favor, en la encuesta se accede vía las redes sociales. Sí. Y en todas las redes sociales estás como... Salud LGBT UNAM, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí está el primer post fijado, digamos, es para la muestra. Yo les quiero decir a contestar invitar que es una encuesta larga, ¿no? Es una encuesta que toma tiempo, pero que este tiempo que ustedes van a donar y a regalar al contestar estas preguntas le va a ayudar al doctor Juan Carlos y a su equipo, porque no es solo él, sino un equipo de investigadoras e investigadores que con esos insumos que ustedes les van a dar al contestar la encuesta, pues van a poder proponer políticas públicas, van a poder hacer incidencia en otros. Eso te iba yo a preguntar. Ok, con estos datos que ya ustedes tienen, ¿no? En esta UNAM tan grande, mira, hoy todavía más, tan grande, ¿no? Y tan despreciada por algunos. ¿Qué han propuesto? Con esta información, ¿con quién se han acercado y qué les han dicho? Mira, tenemos esta información de esta población específica. Mira, nosotros casi no hemos hecho, porque creo que también hay unas limitantes en cuanto a tiempo, esfuerzo, alcance y contactos. Lo que nosotros hacemos, o parte de nuestro trabajo justo es publicar, escribir, y lo que sí hemos sabido, porque sí hemos dado seguimiento, es que el primer alcance es con medios de comunicación. Sí. Hemos hecho un seguimiento de todas las notas que se han publicado desde 2015 hasta la fecha. Bastantes medios de comunicación han retomado los resultados del 2015. Ahora con COVID-19 también volvió a suceder lo mismo. A los medios sí nos importa. Entonces, a los medios les importa, y eso también creo que en el mundo de la investigación la gente se aferra mucho a publicar en revistas científicas y nunca aterriza al nivel de la población. Uno de mis principales énfasis es que la información primero llegue a quien nos proporcionó la información. Entonces, es retornar los resultados a la población que participó, y creo que a través de medios
sociodigitales principalmente, es como regresamos. En segundo momento, otro interés es que las asociaciones civiles retomen estos resultados, que son quienes sí tienen mayor alcance y posibilidad de hacer incidencia. No, con esto no digo que los académicos no hagamos incidencia, pero nuestros espacios son limitados. Aparte, nadie nos conoce, nadie nos invita. En cambio, las personas activistas sí han retomado en primera para sus proyectos, porque eso sirve de justificación. Por ejemplo, el caso que trabajo muy de la mano con Inspira Cambio, ha retomado estos resultados para proponer intervenciones. Por ejemplo, de drogas. Bueno, tenemos documentado que la población gay consume tantas drogas en este porcentaje, y eso justifica que accedan a algunos recursos para poder hacer intervenciones que atiendan estas problemáticas. Digo, no solo Inspira, también It Gets Better, que también está participando en esta ocasión. Son de las personas que han retomado estos resultados. Con públicos bien distintos, edades bien distintas, sí, ¿no? Alcances bien distintos. Y entonces eso es como lo importante. Hemos hecho tres publicaciones como importantes. Bueno, los resultados están publicados también. Si ustedes acceden a estas redes, ahí van a ver algunas publicaciones donde pueden ingresar a los resultados. Pero en términos de publicaciones en artículos científicos son 3. Una donde hablamos sobre prácticas sexuales de mujeres lesbianas, que es un tema que no había sido explorado, había sido explorado muy a nivel local, pero si ustedes indagan en publicaciones científicas, curiosamente no existía literatura. Entonces publicamos este artículo sobre prácticas sexuales de mujeres lesbianas y bisexuales, y eso ayuda para justificar. Por ejemplo, a mí me encantaría que desde el Instituto de las Mujeres, no sé si ya le hayan cambiado el nombre, pudiera haber una política de atención a mujeres lesbianas y bisexuales. Entonces, claro, este artículo es un instrumento para justificar que exista un programa de atención a salud sexual para mujeres lesbianas y bisexuales. Publicamos otro sobre salud mental y discriminación en hombres gays y bisexuales. Y tenemos un capítulo que se publicó en un libro sobre salud de personas trans. Sí, todo el abanico está cubierto, ¿no? La gente contesta con los datos que contesta la gente, ayuda a saber más de salud sexual, de salud sexual y mental y de otro tipo bueno, pero básicamente salud sexual. Y qué bueno que abordas el tema, que es un poco larga. Sí, es para personas que tienen facilidad en el manejo de tecnología, puede ser 20 minutos, que en términos de medios es muy largo, claro, pero yo siempre he dicho, ocupamos más tiempo viendo series, viendo videos de otras redes sociales, hasta 3, 4 horas, no, invertir vale 20 minutos. Vale la pena el esfuerzo porque es para ustedes y es para la demás gente. Perdón, tengo que irme a un corte, pero yo les invito de verdad, métanse a Salud LGBT UNAM en Twitter, en Facebook o en Instagram. Ahí está la liga. Sí. ¿Hasta cuándo está abierta la...? Vamos a tener abierto el link hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre, tenemos tiempo. Ocupen antes de irse al antro, mientras vayan en el camión, mientras esperen su pizza, pueden responder la encuesta, el diagnóstico situacional de personas LGBT 2021. Juan Carlos Mendoza, doctor Juan Carlos Mendoza, de verdad, muchas gracias por atender la invitación. Métanse a la investigación, métanse a contestar la encuesta, vale mucho la pena. Por favor. Vamos a estarles recordando. Recordando en cada programa para que se metan. Y de mientras vamos a ir un corte con el siguiente invitado. Regresamos, estamos en Código Diverso a través de wowmx.tv y... wowmx.tv wowmx.tv ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Wow. Wow MX.tv. Sí, yo pensé que era... Estamos regresando a través de wowmx.tv y Escándala. Estoy platicando con historiadores, con investigadores, con gente que hace libros, con gente que hace activismo, porque, bueno, pues de todo eso y más, próximamente vamos a tener gente que hace deporte y otras cosas más. Tengo el gusto de recibir a Ismael Espinosa García. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación se cierran en torno a la historia cultural, social y de género, sexualidad en México. Está haciendo su maestría actualmente. Está concluyendo sus estudios de maestría con una tesis, artículo, una investigación que se llama La homosexualidad vista como enfermedad, el caso de primera operación de cambio de sexo en México. Y la verdad es que yo llegué a Ismael Espinosa por unas cápsulas que el Archivo Histórico de la Ciudad de México está realizando ya desde hace un rato. Ustedes saben que a mí me encanta la historia y de repente el archivo empezó a publicar cosas que tienen que ver con el orgullo LGBT y dije, qué interesante. Y hace bien poquito, porque han tenido el acierto de hablar de orgullo LGBT durante todo el año, con una campaña que se llama Orgullo Todo el Año, y volvió a salir Ismael hablando de un caso interesante sobre unos detenidos, unos hombres que fueron detenidos por falsa la moral, una cosa así. El chiste es de que a uno lo detienen y al otro no, pero al que detienen es al pasivo, lo encarcelan. Y yo ya había leído también otro artículo acerca de una digamos que una cárcel de sanciones administrativas que estaba por ahí, por el Carmen, en donde llevaban a toda esta bola de gente, pues, que faltaba a la moral y a las buenas costumbres. Era el artículo, la homosexualidad nunca ha estado prohibida en México. Pero de eso y más quise hablar con un historiador, porque yo nada más soy un chismoso divulgador de las cosas, pero que la gente que sabe e investiga sea la que tenga los espacios. Y en este sentido, Ismael, yo te agradezco mucho que hayas estado abierto a la invitación y que hayas aceptado. No, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, justamente estos temas de historia LGBT, diversidad sexual, es muy reciente. La verdad es que tendrán acaso unos 15, 20 años en México, en comparación con otros países Haciendo como Estados Unidos. académicamente. Académicamente, claro. Por divulgación sí hay una parte de textos históricos, o lo pongo entre comillas, porque no tienen como tal una investigación sólida o una formación académica que los historiadores a lo mejor nos gusta. O lo han mucho hecho eso. antropólogos, sociólogos, otras áreas de investigación. Exactamente, y creo que esto ha llamado mucho la atención recientemente por historiadores, por algunos investigadores meramente de la academia. Por ejemplo, Rodrigo Laguarda, justamente es uno de los pioneros en estos temas, que curiosamente fue mi tutor de licenciatura. ¿Ah, sí? Ajá, él justamente me orientó para hacer mi tesis ¿En sobre... el Mora o en...? No, en la UNAM, en la UNAM. Tuvo que ser asesor externo, una cosilla académica que por ahí... Claro. Pero él me orientó justamente para comenzar estos estudios sobre los centros nocturnos en los años 50, que yo encontré, pues, fueron centros o lugares de convivencia y sociabilidad homosexual. Esa fue tu tesis de Esa fue de licenciatura, entre 46 y 52. Pero poco a poco fui investigando, fui viendo otros temas. Ahorita estoy viendo la primera operación de cambio de sexo en México, que fue en el 53, 54. Wow. Y bueno, justamente me da la atención cómo es que en esos años pues ya había estas situaciones, todas estas problemáticas o todas estas interés por los médicos buscar esta cura o esta medicalización de la homosexualidad. Pero sí es un tema reciente, es algo que pocos se han atrevido a investigar por la renuencia de la academia, por algunos elementos ahí que todavía se resisten a cambiar. Eso te iba yo a preguntar, si es falta de interés por las y los investigadores o levantadas de ceja y de plano decir este tema no se toca en la academia, ¿no? De verdad means la academia. Sí, creo que hay en parte la gente que todavía tiene una resistencia a decir, bueno, es que esos temas no son meramente históricos. Claro. Hay algunos que, incluso al estudiar temas recientes, por ejemplo, años 70, años 80, hay una resistencia por parte de los historiadores a decir, eso no es un tema que todavía nos toque a nosotros porque hay que dejar cierta temporalidad, cierta distancia para verlo con otros ojos, otros análisis.
Pero yo creo que ya justamente si el movimiento homosexual en los años 60, 70, pues ya hay una distancia considerable. Creo Claro. que ya podemos estar No, pero hablando de esos temas. además estas líneas, pienso en historia oral, ¿no? Que Sí. es historia, a ver, la historia oral tiene que ser en vivo porque si no, pues cómo entrevistas a la gente, ¿no? Exactamente. O cosas muy microhistorias, ¿no? Digamos que la historia se ha abierto o buscado caminos para poder hacer investigaciones que en otros tiempos bajo ese término historia así grande, ¿no? Grande con letras mayúsculas y negritas Sí. no se podía hacer. Sí, o que solamente se han dedicado o se han hecho investigaciones y tesis que se quedan en el olvido, que la verdad se quedan en las bibliotecas y que no tienen una difusión. Creo que ahí en parte tenemos culpa los historiadores por hacer estas investigaciones que se quedan solamente en nuestro pequeño círculo. Y que no divulgan. Y que no se hace divulgación. Las que tienen mayor divulgación principalmente son publicaciones extranjeras o de investigadores estadounidenses, europeos, que han venido a México a trabajar estos temas, pero que le dan mayor difusión en sus países, que aquí en México todavía quedan un poco en el olvido o quedan solamente No, y sobre la mesa. me llama la atención, y qué bueno que mencionabas a Rodrigo Laguarda, porque voy a hacer un corte de esto y le voy a decir, porque, no, la verdad es que Rodrigo siempre me ha dicho, perdón, Sí. pero ya sabes cómo, Sí, perdón, no voy, pero Rodrigo, esta es tu casa, no hay que decírtelo, Rodrigo Laguarda, doctor, ya ven a platicar con nosotros, no seas culeísta. No, estoy platicando con el historiador Ismael Espinosa. A ver, cambio de sexo, 1952, Ciudad de México. Claro. ¿Cómo fue el archivo? ¿Llegaste al archivo, al expediente médico? ¿Cómo fue que llegaste? Mira, para ese tema yo leí un artículo de la doctora Siobhan Guerrero McManus en el libro La memoria y el deseo, estudios queer en México, donde justamente se hace una recopilación de estos textos o de estos trabajos pininos justamente en la historiografía en México. Que además Siobhan, la doctora Siobhan, ha vivido literal en carne Exactamente. propia, pues todo eso que tiene que ver con la LGBT, ¿no? Sí, entonces menciona el caso de Marta Olmos, Ok. que justamente menciona ahí poco cómo se dio este proceso de medicalización, pero yo me quedé con la duda, digo, bueno, incluso desde la tesis de licenciatura, ¿qué pasaba con la homosexualidad? Porque muchos médicos hablaban de que había una degeneración, había una falla orgánica, trataban de darle un diagnóstico Ok. para poder curarlo. Ok. Claro, si lo vemos desde distintas disciplinas, pues había desde el psicoanálisis, se tenía que liberar al sujeto de esa represión para que pudiera ser feliz. Porque sabemos que el psicoanálisis trata de liberar al sujeto desde la mente. Si lo vemos desde la psiquiatría, pues vemos que algunos lo vieron como un desorden mental, lo vieron como una falla orgánica dentro de las neuronas, etcétera, etcétera, algunas sustancias. Trataron de buscarle ahí una cura por parte de médicos, alguna falla orgánica, ya fuera incluso desde tiempos viejísimos, incluso los griegos pensaban que las sustancias como el semen, que recorría parte de la espina dorsal, etcétera, etcétera, Ok. por ahí podía tener un daño, había un malestar que generara esta homosexualidad o esta desviación. Pero me llama la atención qué pasaba en ese entonces y llego al caso, la propia doctora Siobhan lo dice. El caso se encuentra en un librito publicado en 1957 y está en la Biblioteca Central de la UNAM. Tiene todo el mundo derecho a consultarlo, ahí está. Es un texto que se publicó 3 años después de este proceso. El médico que hizo la operación lo da a conocer para todo el mundo. Y de ese material es el único ejemplar que tenemos al menos en la Ciudad de México. En Estados libro Unidos mexicano. es un libro mexicano De un que... médico mexicano. Sí, el doctor Rafael Sandoval Camacho, y que lo va a publicar por su propia cuenta. Tiene de hecho lo del derecho de autor ahí registrado. Es un libro que, le digo, solamente hay un ejemplar, bueno, aquí en la UNAM, en la Biblioteca Central, uno en la Biblioteca de la Ibero, en la Francisco Javier Clavijero. Hay otros ejemplares en Estados Unidos, en el Instituto Kinsey, que fue justamente después de este libro del informe Kinsey, famoso informe Kinsey, que este instituto pues, se dedica al estudio de la sexualidad, y otros más en Europa. Pero este ejemplar es muy curioso porque no tiene un sello, no tiene un pie de imprenta, no tiene un editorial, el propio médico y bueno, su equipo tuvieron que publicarlo por su propia cuenta. Un libro de autor. Exactamente, y que tuvo muy poca difusión. Okay. Y propiamente ya hablando del caso, pues es un joven que se llamaba Jorge Olmos Romero, va con este médico por un problema intestinal. La verdad es que dice, se ve que tengo un problema ¿El intestinal. médico era quiero revisarlo. cirujano? Era médico cirujano por Ok, parte ok. de la UNAM. Ok, Recién ok. egresado, era muy joven, tenía 34 años. ¿Vive todavía o ya? No, ok. no, desgraciadamente pues ya
Claro. Es un caso muy viejo. Ok. Va con este médico, le digo, tengo un problema intestinal, lo empieza a revisar, sí, pues tenía una ambibiasis, es decir, no se desparasitó el joven, tenía problemas intestinales, pero la curiosidad es que este médico le empieza a notar ciertos afeminamientos, ciertos elementos que dicen, bueno, aquí hay algo raro. Obviamente, pues, Raro para la época. Exactamente, se da cuenta pues, que es homosexual, pero él es muy, muy afeminado. Tiene ciertos amaneramientos que, bueno, cualquiera hoy diría pues, son normales, pero Claro. él los ve mal. Empieza a analizar a este sujeto, empieza a revisarlo, le empieza a hacer un diagnóstico corporal. Para ese entonces se creía que la homosexualidad se podía contagiar por algunas malformaciones anales, es decir, de tantas que le dan duro y dale, pues justamente ahí se quedaba esta malformación. Sí, estas malformaciones en el ano, o todas estas, pues sí, destrucción anal. Lesiones. Ok, exactamente. Pues podían dar a un sujeto contagiarse de homosexualidad. Claro, ¿no? claro. En la cápsula que mencionaba en el archivo histórico, métanse al Facebook del archivo, al Facebook o al YouTube, buscan así, Archivo Histórico de la Ciudad de México, y ahí van a encontrar la cápsula que hizo Ismael Espinosa. Ahorita le voy a preguntar cómo llegó al archivo histórico, cómo el archivo histórico llegó a él. Sí. Pero te interrumpí, estabas en este caso de este hombre que es detectado por este médico y... Déjame adelantarme, el médico dice, ¿te voy a curar? Sí. ¿O te sí, voy a justamente. arreglar? Sí, justamente todas estas terapias, o hasta ese momento la terapia era cambiar al sujeto, regresarlo a su heterosexualidad, Ok. ¿no? Ya fuera mental, ya fuera Te médica. voy a volver hombre. Exactamente. Ahora, si tú naciste hombre, pues te voy a volver hombre. Ok. Es decir, cumplir la función social del hombre, de casarse, etcétera, etcétera. Pero él le dice, bueno, independientemente, pues eres homosexual, si te gustan los hombres, ¿por qué no cambio tu cuerpo? Y te convierto en una mujer. Claro, ya no es darle al sujeto una cura de esta homosexualidad, convertirlo heterosexualmente o en hombre, Claro. sino decir, bueno, tienes gustos de mujer, pues yo te voy a cambiar. ¿Qué te parece si te cambio el cuerpo femenino? Hay una cosa ahí muy rara, la verdad es que no he terminado de entender porque no lo describe. Y Es el un único caso de documento. Frankenstein, ¿eh? Casi, Hoy. casi, sí. O sea, vaya, por favor, vean el programa completo porque no lo vas a poder sacar de contexto. Sí, Pero- justamente este caso pues le dice, oye, pues si tienes estos gustos, ¿qué te parecería si te transformo en mujer? Para que la sociedad te acepte, porque así como tal, pues eres un afeminado, etcétera, etcétera. Y Él no llegó eres un pidiendo negro. eso, Él no llegó pidiendo por un problema del Sí, estómago. por un Ok. problema estomacal. Bueno, pues terminan convenciéndole y le dice, bueno, pues sí, me quiero convertir en mujer. Jalo. Se le Ok. hacen una serie de pruebas psicológicas, psiquiátricas, se le hacen ciertas pruebas de laboratorio para ver si es apto para una cirugía, en ese momento coagulación de sangre, etcétera, etcétera. Y en estas pruebas psicológicas, psicométricas, le dicen, bueno, pues, ¿qué crees? Sí tienes una mentalidad de mujer. Y pues ahí es en donde se queda este interés de, pues ya tienes los elementos femeninos, vamos a empezar la operación. ¿Y dónde lo operas? Pues solamente los datos que tengo en este libro te dice, él trabajaba en el sanatorio Fleming. He tratado de localizarlo en mapas, en planos de la época, no lo he encontrado. Tengo una hipótesis de que se encontraba cerca de la zona de Mixcoac. No sé exactamente si exista todavía, si ya por el paso de La tiempo. magia de la historia. Ahí trabajaba él tenía su consultorio, al que acudió Jorge, a ese lugar. Pero ya no sé, si la operación fue en ese mismo hospital. Se realizó la operación. Se realizó ahí mismo. Bueno, fueron 6. Ahorita explico estas 6 operaciones, porque sí fue un proceso muy largo. Y 2 fueron en la propia casa del Jorge. Sobrevivió. Sobrevivió y es el Adoptó primer nombre y identidad femenina. Identidad femenina. Sí, fue conocida como Marta Olmos. Marta Olmos. ¿Y Marta Olmos vivió hasta cuándo? ¿O sabemos qué Hasta fue de los ella? años, hasta el 72. Y es muy curioso, porque su acta de defunción sí conserva el nombre femenino. No lo nombraron como Jorge Olmos, sino sí está como Marta Olmos Romero. Y Wow. curiosamente murió por un problema intestinal. ¡Qué historia! Ujú. ¡Qué historia! Y estás en la tesis ya está hecha. Sí, ya estoy en correcciones, ya nada más es para que me revisen mis tutores y órale, ahí está, para poder titularme. Va a ser un artículo porque no decidí la opción de tesis. Oye, Pero las personas trans, supongo que consultaste a algunas personas trans, ¿qué te dice o no? No, la verdad es que solamente consulté a la doctora Chevan. ¿Qué te dijo? Pues en un principio mi tesis se orientaba justo a la medicalización de la homosexualidad.
llegó la pandemia y solamente tenía estas fuentes y digo, bueno, me enfoco en el caso de Marta porque era de la que más conocía. Claro. Pero ella me dijo que tratara de buscar unos archivos de la sociedad eugenésica. La eugenesia pues era esta ciencia para mejorar a la raza, etcétera, etcétera, que bueno, el nazismo tuvo por ahí sus andares, que en México llegó aquí, llegaron algunas ideas, que algunos todavía las tienen. Me dijo, vete por eso. No nos cancela, María. Sí. No, no es cierto. Vaya, vete por estas ideas. La verdad es que nunca encontré ese archivo, o no sé si hay justamente un archivo de esta sociedad. Ok. Entonces llegó la pandemia y me dijo mi tutor, céntrate en este caso. Okay. Y ahí me quedé, me llamó la atención, desde que consulté el libro pues vi, incluso vienen las fotografías del proceso y dije, pues métete aquí hay algo interesante. Qué maravilla. Y es un caso que solamente 4 historiadores estadounidenses han mencionado, pero así como tal a fondo sobre el proceso, pues sería como que el primero. ¿Cómo llegas rapidísimo, cómo llegas Sí. al archivo y el archivo cómo llega a ti? El archivo pues justamente me contacta, me dice, oye, tenemos algunos expedientes que encontramos, pero que son mencionados como faltas a la moral, detenidos por faltas a la moral y a las buenas costumbres, algo así. Homosexuales. A homosexuales. ¿Mujeres lesbianas? No he contado, no Hasta han el mencionado, momento, ok. solamente está el artículo del doctor Luis de Pablo Jameken, que habla sobre la cárcel de Belén, que estaban las mujeres que se peinaban de un lado a otro para reconocerse. Ok. Así se llama el artículo, peinarse del otro lado. Mujeres o prácticas sáficas, algo así se llama el texto, pero Mira, qué está muy interesante. completo, está en la revista Historia Mexicana. Pero de parte del archivo me dicen, tenemos estos expedientes, los encontramos pues contextualizados porque cómo era posible de que los detuvieran simplemente por ser homosexuales. Y claro, en ese entonces la homosexualidad no estaba como tal condenada, pero sí estaba subrayada dentro de las malas prácticas morales. Eso es algo importante. La homosexualidad nunca ha estado penalizada. Penalizada. En México, nunca Al menos, en lo largo de su historia. Al menos desde la independencia. Cuando Bueno, ya sí, antes del virreinato sí Sí, te andaban el virreinato, achicharrando, ¿verdad? Pues ahí andaba, porque no, Claro. tampoco es que te condenaran luego Claro. por ser Y homosexual. no quemaron a tantos. Exactamente, Bueno. esa es otra historia que luego contaremos. Pero sí, justo en México, después de las leyes de reforma, se aplica el Código Penal de 1871, el Código de Martínez Castro, y pues se mencionan ahí algunos problemas de moral, de buenas costumbres, estas cuestiones de tenemos que quitarnos este sesgo entre la iglesia y el Estado. O sea, sí vamos a tener nuestras propias leyes, pero a final de cuentas siguió predominando la moral cristiana. O sea, Claro. mucha separación iglesia-Estado, pero todavía seguían ahí esa línea. Claro. Entonces la homosexualidad no estaba como tal condenada, no estaba penalizada, sin embargo, pues sí habían algunos que todavía la veían con malos ojos y se podía detener a una persona por atentar contra las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque a lo mejor a fulanito de tal no le caían bien o no les gustaba, se le denunciaba al policía y el policía, en esta misma lógica moralina, pues bueno, se van a la cárcel por andar de cochinos, ¿no? Pues qué es cierto del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Ya iremos, prometo ir y prometo que vengan para que nos cuenten más acerca de eso. Qué gran gusto que hayas aceptado, Ismael Espinosa, ya ven, valió la pena invitarlo y qué bueno que Gracias. aceptó. Pues vamos a seguir viéndonos, ¿no? Claro, Vamos a con mucho seguir gusto. viéndonos para que hablemos de la historia de nosotros, de Sí. las lesbianas, de las personas trans, de los gays. Igual y de los intersexuales, ¿no? Por ahí sale algo, no lo sé, pero hablemos de historia de diversidad sexual en México y específicamente en la Ciudad de México con el Archivo Histórico de la Ciudad y de todo lo que estás haciendo, porque entiendo que vas a estar próximamente en el Seminario de Estudios Históricos o si no haciendo otras investigaciones. Tú estás en la línea. Sí, sigo ahí trabajando. ¿Cómo te Justamente buscan? ¿Cómo te buscan en redes Pues sociales? me pueden encontrar en Twitter como @un_vástago. Ok. Ahí me encuentran, que es la red social que más uso. Y pues igual en Instagram es el mismo usuario, un vástago. Y ahí me encuentran ahí si quieren echar el chisme, si quieren comentario. Recomendaciones, pues haré lo posible. Digo, no soy experto en todo, pero trataré de ayudarlos. Síganlo Muchas gracias. a Ismael Espinosa si quieren saber un poquito más acerca de historia LGBT de México. Gracias, de verdad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengo en el Zoom a Luis Olaf del Lago. Él es académico, investigador, escritor, divulgador de temas de literatura en general y aquí en Código Diverso pues nos hace recomendaciones acerca de libros y de autores LGBT. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Gabriel? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí, pues con mucho gusto, pues esperando que las lecturas que les traigo les sean placenteras. Nos tienes digamos, una recomendación novedosa y premiada, muy premiada. Pues no, en realidad no. Fíjate que el autor que les traigo el día de hoy, Orlando Mondragón, acaba de ser premiado justamente con el premio Loewe de poesía en este año, pero el libro que les traigo es del 2017, que también, por cierto, fue premiado, pero pues es, digamos, no el que acaban de premiar, sino el de otro premio, pero que igual está increíble. En serio, se los juro, vale muchísimo la pena. Cuéntanos. Pues miren, el libro que traigo el día de hoy para recomendarles se llama Episodio al Padre. Como les estaba mencionando hace ratito, es del joven escritor mexicano Orlando Mondragón, que además de ser poeta es también médico, lo cual es muy interesante porque pues Orlando aquí pues vierte toda esta experiencia del cuidar al cuerpo enfermo, pero también yo creo la crudeza de ver el deterioro pues, de los cuerpos humanos, ¿no? Episodio al Padre es un poemario que rescata la voz de un hijo que tiene un padre bastante severo y a ratos podríamos entender como pues con una carga homofóbica que no se externa del todo, pero que ahí está latente. La voz poética es la voz de un hijo que le habla al padre y que hace un recuento, digamos, con un hilo conductor de las experiencias entre los dos de la memoria. Vamos a ir viendo cómo este hijo pues nos relata cómo sus compañeros o pues digamos como sus pares en la escuela de pronto le dirigen insultos, le dicen marica, le dicen joto, ¿no? Pues como estas cosas que ya todos conocemos. Y cómo su papá pues, no sale a defenderlo, sino más bien como que apoya a través de silencios este tipo pues, de agresiones verbales. Vamos a ir viendo cómo de alguna u otra forma ellos dos siguen caminando hasta que en algún momento el padre, este hijo de esta voz poética, pues se va a ir deteriorando. Ahorita estaba escuchando acerca pues de los cuerpos, ¿no? De, digamos, la importancia de la identidad del cuerpo. Y la verdad es que es muy interesante cómo Orlando va tejiendo este cuerpo primero joven y del papá como imponente, y después se va haciendo un títere hasta que este papá convertido en títere pues muere, ¿no? Al hijo le va a tocar cargarlo, le va a tocar levantarlo, le va a tocar cuidarlo. Y me parece que en estos momentos, cuando el año se cierra y que estamos un poquito más cerca de nuestros difuntos como mexicanos, es una lectura que nos puede llevar a reflexionar acerca de que pues, nuestros padres no son eternos, pero que yo ayer en la noche estaba pensando, pues yo sí pienso un poco que mis papás son eternos, ¿no? Y creo que todos tenemos como esta pequeña sensación y es como no sé, como una especie de huella del niño que no queremos dejar de ser. Esta pues digamos, esperanza de saber que alguien siempre nos va a cuidar y pues yo creo que los que siempre nos van a cuidar, en el mejor de los casos, por supuesto, pues van a ser nuestros papás, ¿no? Siempre pensamos que van a estar ahí y cuando enferman, cuando empiezan a decaer, nos toca a nosotros tomar pues la batuta y no siempre es algo evidente. Episodio al Padre habla sobre eso, sobre el camino de cómo se van transformando estas identidades y bueno, tocando temas LGBT, definitivamente la voz poética, sobre todo en la primera parte del poemario, tiene que ver con pues, la voz de un hijo que le habla al padre, a su padre muerto, de hecho, ¿no? Y pues está dialogando con él y le está diciendo, oye, pues es que en realidad tú callabas cuando a mí me estaban agrediendo, ¿no? Cabe destacar una última cosa, que episodio es una forma griega de poesía en donde se le cantaba pues al difunto. Era una forma poética que se llevaba a cabo durante las ceremonias fúnebres, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo de Orlando. Insisto, este episodio al padre que ganó el premio de poesía joven Alejandro Aura 2017,
pues ya antecede a todo lo que está trabajando ahorita Orlando, por el cual, su nuevo trabajo le dieron el premio Loewe este año, ¿no? Esta combinación entre lo médico y lo poético es algo que en serio se me hace muy interesante. Qué hermosa recomendación y qué ad hoc, además combinada con lo que nos comentaba Ismael acerca de los cuerpos, del recuerdo, de la memoria y del amor al final de cuentas. Gracias de verdad, Luis Olaf del Lago. ¿Dónde te buscan? No, pues gracias a ustedes, Gabriel. Quisiera quizás compartir 3. Arroba Luis Olaf del Lago en Instagram, arroba tinta.jengibre, que es mi cuenta de recomendaciones de lectura, los espero por allá. Y también en la revista Sonpantle, mi revista sobre nueva literatura mexicana, que se llama Semillas de Pitaya. Esta columna sale cada mes y justamente la columna de noviembre trata sobre Episodio al Padre. Entonces, pues bueno, espero verlos por allá. Mil gracias, un saludote. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la producción. Nos vemos la próxima semana en Código Diverso a través de wowmx.tv y a través de wowmx.tv.